Hola amigas, amigos, bienvenidos al programa del día jueves que hacemos con Nicole Rodríguez para que al fin en la semana tenga un poco de seriedad periodística este programa. ¿Y cómo estás, Nicole? Muy bien, muy seria, muy periodista hoy día, Está muy claro. periodista. No, no, Muy ojalá que no periodista. estés tan periodista porque quiero una persona alerta, clever, no quiero no quiero un periodista. Eh, No, gracias. Estábamos comentando, estimados amigos y amigas, con Nicole, que uno de los temas que tenemos que tocar primero es la elección de este domingo, que mucha gente incluso se ha olvidado que existe. Ha sido bien impresionante. Yo, por supuesto, saco conclusiones de mí nomás y de mi mujer, de los que viven aquí en mi casa, y a todos nos había pasado lo mismo. Y de ahí estoy extrapolando, no sé, pero me da la impresión que mucha gente ni se acuerda o no le interesa, cree que ya está todo dicho, está todo resuelto y que no, nomás, que no se van a molestar. No sé si tú tienes esa misma impresión. Sí, vámonos con el tema de las elecciones y la impresión que tú tienes es propio también de los análisis que vaticinan que la participación, si bien en mayo fue del 45 por ahí por ciento, algunos pronostican que esta participación va a ser del 30%, bastante baja. Y por Sí. lo demás, ha habido poca publicidad. Por ejemplo, los mismos vocales de mesa que participaron en mayo tienen que participar ahora. Y eso poca gente lo sabía. Y también, como tercer punto, yo creo que la gente está cansada de la política y de ir a votar también. ¿Ah? Yo con esto no estoy diciendo que se queden en la casa porque No. voy a decir todo lo contrario. Pero efectivamente necesitamos de repente como esa frase, give me a break, entre tanta elección y tanta política que hemos vivido desde octubre. Dicho esto, déjame comentarte lo que viene este domingo y vamos, me imagino, a puntualizar en la elección de gobernador regional de la metropolitana entre Karina Oliva y Orrego. Antes de decirte algunas cosas y al ponerlo en número la gente se va a dar cuenta. Tú sabes que con esto de que en la elección de mayo quedó esa sensación de que la izquierda dura ganó, que la izquierda dura o la extrema izquierda es la nueva fuerza predominante, yo les quiero comentar que de todas las elecciones de segunda vuelta de gobernadores regionales, que son 13, ya que solo 3 gobernadores regionales fueron electos en primera vuelta, 2 de unidad constituyente y 1 independiente en Valparaíso, Mundaca, que es el que se hizo conocido por el tema de los derechos del agua. El punto es que en estas 13 gobernaciones regionales de segunda vuelta va unidad constituyente y en las cuales disputa con Chile Vamos y el Frente Amplio. Ningún candidato del Partido Comunista pasó a segunda vuelta en gobernador regional. 2 de Frente Amplio van a segunda vuelta y el resto, los 9, son de Chile Vamos. Entonces, cuando uno empieza a bajar las cifras, se da cuenta que lo que son en elecciones territoriales, y dejemos de lado la elección de la constituyente, que fue algo especial, fue algo distinto y fue con un objetivo distinto. Pero lo que son las elecciones territoriales, las 2 grandes fuerzas que todavía existen en este país, no hegemónicas, antes lo eran, es la centroizquierda y la centroderecha. Y por eso primero les quería comentar con esto de que, por ejemplo, no hay ningún candidato comunista. Esto independiente a que Daniel Jadwe ha estado recorriendo el país y apoyando a algunos candidatos, incluso de unidad constituyente. Ahora, hay 2 candidatos de unidad constituyente que Daniel Jadwe apoyó puntualmente, más allá de Karina Oliva, que ya vamos a hablar de ella, pero son porque tienen afinidad palestina con él, no porque tengan afinidad con unidad constituyente y a Daniel Jadwe. Eso lo quería decir entre paréntesis. Y desde el punto de vista de lo que se viene en la elección de gobernador regional de la metropolitana, es importante. Varias cosas que decir. Uno, demostró cierta división en el Frente Amplio. Recuerden que el Frente Amplio con el Partido Comunista van a ir a primarias para la elección presidencial con Karina Oliva. ¿Por qué? Porque Karina Oliva fue apoyada por Daniel Jadwe y en la medida en que se fue dando esta campaña de segunda vuelta, Boric se fue distanciando por varias razones. Uno, porque Oliva recibió el apoyo del Partido Humanista y Boric dice, yo ni por 1 millón de votos me uno a esta farándula o a esta política. 2, por algunas asociaciones de Karina Oliva, por ejemplo, lazos con Venezuela que tiene el Partido Comunes, hay fotos de ella con el ex canciller venezolano, sus relaciones con Cuba, algunas otras frases que ha dicho que yo sé que, Fernando, tú las has podido analizar, si es que se da para análisis, algunas tonteras que ha dicho. Y entonces
efectivamente se vuelve a ver cierta ambigüedad o esa división que tiene el Frente Amplio, en el sentido de que tienen un candidato que es Boric, que a veces trata, no a veces, en esta pasada ha tratado de diferenciarse de lo que es el comunismo, pero en el que uno todavía no puede ubicar muy bien en qué posición ideológica o qué es lo que quiere como proyecto país. Eso por un lado. Y dos, ¿qué se juega este domingo? Bueno, se juegan varias cosas y son importantes. Uno, que la gobernación de la región metropolitana tiene 7 millones de habitantes, por lo pronto, desde el punto de vista de cantidad de población, sería uno de los territorios gobernados más grandes, más allá del presidente de la República. Dos, recordemos que la alcaldía de Santiago quedó en manos de una comunista, que es Iracy Hasler, por lo tanto tendrían ahí un bloque que es de extrema izquierda en uno de los sectores territoriales más importantes de nuestro país. Y acá vienen las preguntas que se hace la gente que o no fue a votar en mayo o que vota por la centroderecha, y que uno ve que desde la coalición no hay una definición o no hay un camino trazado único, que es, ¿qué se hace? ¿Se vota por Orrego? ¿Se apoya a Orrego por el mal menor? Apoyar a Orrego significa que la centroderecha o quienes no votaron en mayo están apoyando esos partidos políticos tradicionales de los cuales la gente está muy disgustada, está muy enojada y no les quiere dar el apoyo. ¿Qué significa, por ejemplo, votar por Orrego? Hay que evitar que la extrema izquierda se tome estos territorios desde el punto de vista electoral, no revolucionario, se los tome ganando esta elección, y por lo tanto hay que frenar la extrema izquierda porque no entienden cómo es la democracia como la entiendes tú y yo. Bueno, esas son las preguntas que uno ve, por lo menos en redes sociales, uno ve en la prensa, que el electorado, a lo mejor incluso que no tiene un partido político, no sabe muy bien cómo definirlo. En lo concreto, ya los candidatos a primarias de Chile Vamos le dieron su apoyo a Orrego, independiente que Orrego no quiere el apoyo de la centroderecha. Claro, bueno, sí. Lo de Orrego. Yo he estado diciendo acá en varias oportunidades que es probable que en las presidenciales se dé una constelación política parecida a la del 64, cuando la derecha, que llevaba teóricamente Julio Durán, lo dejó votado y apoyaron a Eduardo Frei Montalva como el mal menor, a pesar de que Eduardo Frei hablaba de la revolución, pero era una revolución en libertad que parecía preferible a la revolución socialista de Salvador Allende. Y si se va a repetir esa constelación o no, quién sabe, uno no es Nostradamus y las cosas pueden cambiar. Pero en este caso, para este domingo, tenemos una constelación en miniatura de esa constelación hipotética. Tenemos el caso de un electorado de derecha que no tiene ninguna opción en esta pasada, y que tiene la opción, sí, de quedarse en casa o ir a votar por Orrego. Ahora, ¿cuál de las dos cosas puede pasar? Si una parte considerable de la derecha, que puede ser probablemente una buena parte de ese 60% que no votó, no sabemos, vota por Orrego y lo convierte en triunfador, podemos sacar algunas conclusiones, podemos juntar ese hecho con otros que se están dando, que hoy día, por ejemplo, viene una encuesta muy interesante donde aparece una serie de puntos tocados que revelan que este país sigue siendo básicamente de centro-izquierda, no de izquierda. Estaría aprobado eso. Pero si no ocurre, si no va la gente a votar, si la derecha no sale de sus casas a votar por Orrego, no se va a aprobar nada. No se va a aprobar entonces que, bueno, la izquierda la lleva, etcétera. Se va a aprobar simplemente que esa gente no salió porque no tiene interés, porque creen que esto de la gobernación no tiene importancia, que un cargo como un globo sonda, una cosa que está en el aire, que no pincha ni corta, o siguen molestos, o lo que sea, no consideran que sea tan decisivo. Y no vamos a saber, no vamos a poder concluir, entonces la derecha simplemente no va en las presidenciales, en la próxima pasada, no va a votar por un candidato como puede ser, por ejemplo, como yo he estado especulando, la señora Proboste o la señora Narváez. No, solo si pasa lo primero podemos sacar algunos elementos, digamos, claros. Esto no es por cargar la mano a un lado, sino que me parece a mí que es de certeza matemática. Si la gente se vuelca de la derecha a votar por Orrego, podemos decir esto está prefigurando lo que va a ocurrir en las presidenciales. La gente se va a resignar a la idea que la derecha no va a elegir a ninguno de sus hombres,
y que va a tener que elegir entre la izquierda de Jadwe o del otro fulano, Boric o quien sea, y un personaje de centro izquierda que es más digerible. Se puede concluir. Pero si no pasa eso, todavía vamos a seguir con nuestra tremenda interrogante. ¿Cómo se va a conducir la gente en las presidenciales? Yo creo que de todas formas se va a conducir muy distinto. O sea, aunque no votara nadie de derecha por Orrego este domingo, Nicole, no hacer lo mismo, eso no significa que no va a votar nadie en las presidenciales, ponte tú, por el candidato, por el eventual, todo esto especulativo candidato de centro-izquierda. Después que no logre salir el de derecha. Y como he dicho yo, y creo que es evidente, ¿no, Nicole? Supongamos que los tres bloques, si es que hay tres bloques, salen con los mismos votos, nadie se va a sumar a la derecha. Nadie se va a sumar a la derecha. La derecha se tiene que sumar a algún lado, pero nadie se va a sumar a la derecha. Por lo tanto, yo descarto absolutamente que pueda salir elegido, salvo que ocurra casi un milagro, que salga elegido así de buenas a primeras un candidato de derecha, incluso aunque en la primera vuelta saquen más votos. No le va a bastar, porque nadie se va a sumar. No van a haber una suma de votos para el candidato que sea a la derecha. Así que este domingo podría ser un anuncio de lo que se podría configurar. Todo es podría en condicional, de lo que se podría configurar para las presidenciales. Claro, pero del punto de vista de los simbolismos, mira, yo no soy muy amiga de comparar elecciones, sobre todo con el voto voluntario, en el sentido de que el resultado de una elección es la premonición de otra elección. Aunque la presidencial se juega en otro plano, a otro nivel, yo creo que sí afecta simbólicamente y anímicamente al electorado y sobre todo a las candidaturas. Entonces, cuando hablamos qué se juega este domingo con respecto al gobernador regional de la metropolitana entre Orrego y Oliva, yo creo que ahí está la pugna entre la centroizquierda y la extrema izquierda y cuál es el ánimo que van a salir. ¿Y por qué? Porque Jadwe se la ha jugado 100% por Oliva y por el lado de Orrego el primer apoyo que recibió fue de Yasna Proboste. Entonces tú sabes que a la prensa le gusta hacer estos análisis simplones, que bueno, si sale Orrego es que la gente apoya a Proboste, si sale Oliva es que la gente apoya a Jadwe. Eso nada que ver, pero sí afecta para poder ir diseñando lo que podrían ser las campañas presidenciales y las candidaturas, y sobre todo para el caso de Proboste, porque en el caso de Jadwe con Boric van a ir a unas primarias legales, y en el caso de la DC con el Partido Socialista, que no tiene primaria legal y que todavía ni siquiera tiene candidata definida a la democracia cristiana, entonces sí puede perfilar lo que se podría configurar en el plano electoral presidencial. Eso es lo que estoy diciendo, Nicole. Estoy diciendo eso. Y por supuesto que, aunque el domingo una de las alternativas, como digo, no nos permita hacer una predicción exacta, efectivamente va a haber un cierto peso simbólico. Tú no habías nacido todavía, pero en el año 64 Así es, hubo una elección muy chiquitita en que salió elegido un candidato de izquierda. Me acuerdo que se llamaba Naranjo el apellido, si no me equivoco, y se habló del naranjazo. ¿Tú has oído hablar de eso? Y ahí fue que se aterró la derecha y la candidatura de Durán inmediatamente quedó colgando una brocha. Siguió adelante, digamos, en una forma como ectoplasma de Julio Durán, ya era un cadáver. La derecha se sumó a Eduardo Frei por eso. Era puro simbolismo, porque en realidad la votación de Naranjo en una localidad de este porte no tenía nada que ver con las presidenciales. Puede ocurrir que en una determinada localidad haya un predominio por razones completamente particulares de tal o cual grupo político. No significaba, desde el punto de vista puramente, por así decirlo, estadístico, político, real, de los hechos, nada tremendo, pero se convirtió efectivamente en un factor psicológico que aterró a la derecha. Me acuerdo yo, pues yo estaba ya era viejona, y en esa época tenía 15 años, me acuerdo muy bien el pánico de la derecha. Se aterraron realmente y se sumaron a Eduardo Frei. Ahora vamos a ver qué pasa este domingo. Te digo, si le apoyan si gana este hombre Orrego, sí, si gana él, va a tener significado simbólico. Va a poder decir alguien, bueno, así, la derecha finalmente se está alineando con las estrellas. Si gana la otra persona,
también van a encontrarle un significado de que no es el país habló, sobre todo la izquierda que siempre hace ese tipo de proyecciones, ¿no? Ellos ganan 20 votos por aquí y ya hablan del pueblo, el pueblo se pronunció. Eso lo van a hacer de todas maneras, porque si en algo la izquierda ha estado predominando en todo este tiempo, entre otras cosas, es la parte mediática. Ellos gritan más que nadie, movilizan gente, son los que organizan marchas, son los que organizan todas esas cosas, tienen la alianza de todos tus colegas prácticamente, o de la gran mayoría. Entonces meten mucha bulla. Pero a propósito de eso, no sé si tuviste una encuesta que me llegó a mí, no me acuerdo en este momento quién la hizo, pero una empresa es una cosa importante, no es una encuesta hecha por un particular con el celular. Y estuve viendo las preguntas, eran infinitas, y todos los datos, las respuestas a las más distintas cosas me señalan a mí que este país no es de izquierda en el sentido de izquierda extrema, como dicen ahora, aunque tampoco es tan extrema, pero no es comunista. Este país no es jaduista, no está para ese lado. Hay un número sustantivo. Yo diría que la izquierda de ese extremo puede juntar hasta un 25% del electorado, y quizás hasta un poquito más. Pero eso no es suficiente, eso los constituye en una minoría fuerte, no en una mayoría. La pero mayoría, sí, cuando uno sumaba la respuesta, tú debes haber visto la misma encuesta, eran sensibilidades de centro-izquierda, y por eso que yo creo, y he dicho varias veces, que esa es la lógica de la realidad que creo que debiera y que se va a terminar imponiendo finalmente. Es decir, vamos a tener probablemente un gobierno de centro-izquierda en Chile, encabezado o por, no sé, puede ser la señora Proboste, o puede ser la señora Narváez, que sigue marcando muy bajo, salía última en esta encuesta, por quién votaría usted este domingo, algo así, pero eso depende menos de las encuestas que de las decisiones de los partidos, a quienes ponen, digamos, a encabezar un movimiento, dejémonos una payasada. O sea, claro. Por eso yo te planteaba al principio del tema los números, porque se quedó instalada esta idea del avance de la extrema izquierda, siendo que todo lo que fue en la elección municipal, sea alcaldes, concejales y en este caso gobernadores regionales, las dos grandes fuerzas es Unidad Constituyente y Chile Vamos. Lo que pasa es que efectivamente alguien que nosotros creíamos que estaba muriendo, que era el Frente Amplio efectivamente creció, y creció a pesar de todas las divisiones, de todas las ambigüedades, de todas las tonteras. No creció el Partido Comunista, creció el Frente Amplio, y además el Partido Comunista, que obtuvo la alcaldía de Santiago que tiene mucho nombre y tiene mucho simbolismo, pero para efectos de lo que puede ocurrir en la presidencial, sí es importante además la elección del domingo, porque el gobernador regional tiene un rol que todavía está bastante poco claro, con atribuciones poco claras, y ahí se puede formar un centro político en apoyo al candidato de la extrema izquierda entre Jadwe o Boric, que puede ser bastante relevante. Entonces, es importante salir a votar. Ahora, la derecha, que ha sido bastante, los líderes de la derecha, que han sido bastante ambiguos en darle el apoyo a Orrego, primero sí, después no, ahora sí. A mí me parece que Chile Vamos ya no es dueño, y hace rato, de los votos del electorado de derecha, porque el electorado de derecha está enojado con la derecha. Así es. Y cuando uno ve y lee los comentarios de las personas ¿saben qué más? Hay que salir a votar, porque independiente de que sea Orrego o no, y que Orrego ha sido la democracia cristiana, independiente de que Orrego ha rechazado el apoyo de la centro derecha, hay que evitar que lleguen al poder la extrema izquierda, que creen otra cosa. Yo creo que eso así se simplifica, y de a poco se ha ido levantando algunas voces en Renovación Nacional hablando de terminar con el avance de la extrema izquierda, que es algo nuevo, algo que está recién levantándose, hablando de que las fuerzas democráticas, un concepto que no lo habían levantado algo antes, empiecen a sumar fuerza y poder evitar el avance de esta extrema izquierda. Bueno, yo ayer dije, avancé que eventualmente en una presidencial esta centro izquierda va a taparse la nariz y extender la porulla para recibir los votos, que eso era lo probable que ocurriera. Lo que tú me estás contando de Orrego me ratifica que así va a ser, porque Orrego está haciendo exactamente eso ya. Así que hasta eso se está configurando. Vivimos en un mundo político tan enrevesado, tan chueco, que hasta el último día se recibe con una mano, se borra con la otra, se dice una cosa, se hace otra, una serie de paradojas y contradicciones impresionantes. Pero los votos se reciben siempre, además que tú no puedes impedir recibirlo. Y si tú dices que salió esto que tú me acabas de decir, que no lo sabía,
de que se habla de crear un frente o una línea democrática es muy interesante porque eso permitiría a la derecha meter en ese bus a la centroizquierda, ¿me entiendes? O sea, se convertiría en una cruzada para la derecha. Ya no importa si a ti te cargan los demócratas cristianos, si te revienta fulano de tal, si estos gallos han sido unos chuecos, que estaban con la izquierda, que todo, pero resulta que hay un valor más importante que es la defensa de la democracia. Ahí tienes un concepto político muy potente que puede ser usado y que probablemente va a ser usado. Y vamos a ver que si este domingo empieza a dar ya algunas muestras de que existe. Y antes que se me vaya a olvidar, yo creo que vale la pena comentar de la otra persona de esta elección del domingo, que es esta señora Oliva, que yo francamente en mi vida había visto una caricatura más caricatura del izquierdismo de camiseta, o sea, del izquierdismo ya de barra brava, el izquierdismo O sea, yo la vi en una entrevista en que una periodista le pregunta ¿cómo piensa usted combatir el narcotráfico? Y empezó a hablar del patriarcado. O sea, eso yo ya encontré de una estupidez, mira, me vinieron a la mente, como recuerdo, el tipo de personas que yo conocí por miles, en la universidad y en el colegio incluso, que eran personas ahí nomás, pero que en la revoltura de los tiempos de repente les vino por leer algunos panfletos, algunos libros, los entendieron mal. Entonces, por ejemplo, hay un famoso libro que yo no me atrevo ni a mostrarlo para que no se vaya, por si acaso lo ve la Karina Oliva, ¿no? Es un libro de un gran historiador británico, Eric Hobsbawm, a quien yo conocí personalmente acá en Chile, que escribió un libro que se llama Bandidos, donde analiza la relación que había en Europa entre el bandidismo y los vasos comunicantes que había entre el bandidismo y movimientos semipolíticos, antisistémicos. Bueno, es un libro complejo, interesante. Bueno, si lo lees, la Karina Oliva va a concluir de ahí, de acuerdo a las lógicas que usa, que hay que liberar a todos los bandidos, porque los bandidos son compañeros que están luchando por la democracia y por la justicia. Es el tipo de personas que lee, no está acostumbrado a leer, no está acostumbrado a pensar, entonces de repente cree que tiene que ponerse al día, tiene que ponerse sofisticada, entonces lee algunas cosas de estas que están de moda, el desconstructivismo, el neomarxismo, el gramscianismo, y la cacha la espada, y entienden todo mal, y meten las cosas donde no corresponde, porque tú me vas a, por favor, ilumíname, ¿qué tiene que ver el tema del patriarcal y todos los discursos pelotudos que hay sobre eso, con el tema de combatir policialmente, porque esa es la cuestión, el narcotráfico? Entonces, ahí tienes una caricatura del izquierdista promedio que hoy uno observa, o sea, personas carentes de todo sentido, de sentido común, sin capacidades de asimilar las cosas que han leído, las pocas que hayan leído, y que lamentablemente la historia en estos torbellinos los pone en las posiciones en que están. Porque te digo, en otros tiempos una Karina Oliva dice estas huevadas y no pasa nada porque se las dice a sus amigas en una fiesta de curso, pero ahora la dicen en un micrófono porque están con la posibilidad de llegar a un cargo de poder. Si eso es lo aterrador cuando uno ve a estas personas. En otros tiempos siempre han existido gente así, digamos de pocas luces, pero no llegaban, digamos, al poder. No, habían filtros, ¿eh? Habían filtros de todo orden, institucionales, votaciones, el sentido común de la gente. Ahora uno los ve aparecer por todos lados, a nivel de concejales, a nivel de gobernadores, a nivel de candidatos presidenciales. Por todos lados uno ve una inepcia colosal, corriendo pero desbocados, sin ningún límite, sin que nadie se les ponga al frente y les diga, usted está diciendo una estupidez, simplemente. ¿Cómo puede decir semejante tontería? Porque no, el avance y la posibilidad de estas personas de llegar está dado por el hecho de la abstención. Y ahí está el secreto, ahí está la clave, está dado por el hecho de que les han dado espacio. Y le da espacio también la política tradicional porque permitieron que la denostaran, ellos mismos se denostaron, ellos mismos cometieron errores, como siempre, y dejaron el espacio. Entonces, ¿cuándo asumen estas personas? ¿Cuándo llegan al poder estas personas? Cuando realmente la gente le da espacio porque ya no quiere nada más, porque ya ni siquiera el mal menor funciona. Mira, a propósito de la fuerza democrática que tú hablas, que podría ser de levantar a todos estos partidos siendo las fuerzas democráticas versus la extrema izquierda, yo sé que fue bastante polémico y fue ya casi de repente una payasada este
proyecto que levantó Jorge Alessandri, el diputado, con respecto al retiro del 100% de la AFP, y uno decía, bueno, ¿en qué mundo estamos? Ya, ahora sí que no entiendo Chile, ahora sí que yo no entiendo nada. Un diputado de la UDI levantando un proyecto para que usted saque el 100% de sus recursos. Pero mira, dándole una mirada un poco más profunda a la idea de Jorge Alessandri, y hoy leyendo una carta en la cual él explica por qué, uno se da cuenta que acá también subsiste este concepto de poder limitar o poder por lo menos sacar a colación a la extrema izquierda, que ha estado todo este tiempo con esas palabras retóricas bonitas, que dejaron avanzar a la extrema izquierda con estas palabras retóricas bonitas, pero que al final en la realidad y en lo concreto significan situaciones en que la gente, yo creo, muy improbable que esté de acuerdo. Entonces hoy Alessandri explica que al final de cuentas lo que él está tratando de sacar a colación es que la extrema izquierda quiere nacionalizar, y lo explica, porque a esta altura, Fernando, con la bajo conocimiento de los conceptos que hay que explicar lo que significa nacionalizar. Suena bien, es nacionalizar, los fondos son de los chilenos, no. Y hoy Jorge Alessandri explica, no, pues nacionalizar es que pase su plata, la que usted trabajó, la que está en su cuenta individual, pase a un ente estatal manejado por políticos, en el fondo con decisiones de este grupo de personas, sin ni siquiera la capacidad o sin ni siquiera poder exigir una indemnización, porque él habla, esto no es una expropiación, sino una expoliación, que es en el fondo despojar a alguien de su cuenta. Y entonces de a poco se ha empezado, yo no estoy diciendo con esto que estoy de acuerdo con ese proyecto, lo que estoy diciendo es que despertaron tarde, pero se están levantando estos conceptos de poder sacar al pizarrón y poder realmente desnudar qué significan estas palabras retóricas y bonitas que han estado durante años levantando la izquierda o la extrema izquierda chilena. Bueno, pero si eso es lo que pretendía Alessandri, lo hizo muy mal. Las cosas no sí. pueden hacerse de una forma tan confusa. Si yo tengo un alumno y le quiero explicar cuánto es 2 más 2 en el pizarrón, no me pongo a desarrollar ecuaciones diferenciales en el pizarrón para llegar a eso, porque voy a confundir más las cosas, ¿no es verdad? Lo que hizo Felipe Alessandri, cualquiera que haya sido su propósito, es confundir a la gente que no hace tantos análisis y hacerle pensar que es legítimo sacar toda la plata a la AFP, que es bueno. Entonces, todas estas explicaciones post factum, todo este darse vuelta, todo este bizantinismo político, es otro error más. Las cosas en política tienen que ser manejadas pensando un poco como hacen en Hollywood para hacer películas, pensando en una edad mental promedio de 12 años. Y tú tienes que ir derecho y simple a tu objetivo y no ponerte, no votarte, no pasarte de listo, como se dice. No pasarse de listo. Felipe Alessandri se pasó de listo y se hizo daño. Eso es el punto. Todas las explicaciones que haga con sus ecuaciones diferenciales para explicar una suma son una soberana tontería, porque hizo las cosas mal. O sea, el remedio resulta peor que la enfermedad. Y ahora les quiero contar de esto que tengo en mis manos, que no es para cortar lo que ustedes están pensando. Me cansaría de cortar con esto lo que ustedes están pensando. No te rías tanto. Bueno, le voy a soltar el freno para que ustedes vean cómo funcionan estas podadoras Felco hechas en Suiza. Ustedes ven incluso por el color que esto es acero de primera calidad, acero templado de buena calidad. Si ustedes notan, el mango se mueve, ¿se fijan? Y esto permite, cuando uno aprieta, al girar el mango, uno ejerce más fuerza. Es un tema de mecánica elemental. No sé si estudian eso en el colegio, ahora lo estudian. Es esto. Estas hechas en Suiza no tienen nada que ver con las podadoras que usted encuentra fabricadas y que se desarman a la semana, que son una porquería como casi todo lo que fabrican. Estas son más caras, pero duran para toda la vida, están garantizadas. Si usted tiene un huerto, si usted poda, si usted tiene una vid donde se poda mucho, Felco, amigos míos, estas herramientas hechas en Suiza son profesionales, son de verdad. ¿Dónde se consiguen? Ahí están los dos negocios con sus respectivas direcciones web en la parte de abajo de la gráfica. Felco, se llaman Felco. ¿Escuchó? Ya. Y ahora paso a otro servicio que acabo de probar, lo probé ayer, voy a ponerle el freno a esto. Tiene un freno para no cortarse aquellas cosas que uno no debe cortar, porque son muy escasas últimamente. Ayer probé AutoWolf, estimados amigos. Y ustedes saben que yo no soy amigo de los autos, no me interesan los autos, nunca me interesaron, nunca me van a interesar.
son para mí como la zapatilla de levantarse, ¿no? Es una cosa que uno ni mira. Cuando empiezan a pelarse y uno siente las baldosas y las cambia. Pero tengo un auto muy viejo, AutoWolf. Me arregló todo el problema de la revisión técnica, estimado. Perdón, otra vez estoy metiendo las patas. No, parto de nuevo. No me escucharon. AutoWolf le arregla el auto. Lo que pasa es que partí con el caso de mi auto porque mi auto está tan viejo y tiene tantos problemas que ya no me interesa arreglarlo, pero si lo tuviera un poquito más nuevo, sí. Y en ese caso, en vez de mandarlo a un garage donde va a estar 3 semanas parado, o 2, y no sé lo que están haciendo, me pongo en contacto con AutoWolf, les mando una foto por WhatsApp de lo que quiero arreglar y vienen a mi casa. AutoWolf arregla en su casa. Usted ve lo que están haciendo. Y en un día está listo. A lo más, me contaban, se han tomado 2 días en algunos casos muy especiales, donde el auto estaba acribillado de abolladura y había que hacerle muchas cosas. 2 días en vez de 2 semanas. Normalmente, 99% de las veces, un día. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mande al WhatsApp que está aquí a mi derecha, espero no equivocarme porque hoy día estoy con cortocircuitos por todos lados. Mande una foto de lo que usted le quiere hacer al vehículo. Mándele la foto del abollón, mándele la foto de la parte corroída, mándele la foto de la parte que quiere pintar. A lo mejor mándele la foto del auto entero si lo quiere pintar entero. Autowolf.cl, estimado amigo. Lo que ayer comprobé es otra cosa que tiene que ver con Revi Fácil, pero eso se los cuento otro día. Madame, continúa. Oye, vámonos con lo que fue la noticia de ayer y de hoy que sigue dando vuelta con este grupo de la lista del pueblo que se autodenominaron Vocería del Pueblo. Pero le voy a poner un poquito de contexto antes de ir a los ejes de lo que ellos están planteando. Veníamos de la semana pasada, y de hecho lo tenía anotado como una noticia positiva, el hecho de que se pudieron reunir 107 constituyentes de los 155 en este conversatorio que organizó la Universidad de Chile con la Universidad Católica. Y fue la primera instancia en la cual los constituyentes pudieron conocerse, juntarse, conversar, pero lo más importante es que la Universidad de Chile con la Católica les pudieron entregar el resumen de lo que fueron todas estas conversaciones que se hizo a lo largo de Chile el año pasado, que se llama Tenemos que hablar de Chile. Mira, participaron más de 9.000 personas, 30 universidades, distintas comunas, distintas edades. Participó una gran cantidad de gente, lo que lo hace valioso. Y tú sabes que dentro de esas conclusiones que se entregaron a los constituyentes, habían puntos que uno dice, bueno, son bastante de sentido común y no me parecen nada fuera del otro mundo, como por ejemplo que quieren un Estado que no los vulnere, valoran la diversidad de opiniones, quieren un sistema político que realmente se preocupe de la gente, cosas así, o la esperanza de un futuro país mejor. Los únicos que se restaron de este conversatorio de la semana pasada fue el Partido Comunista, por supuesto, con sus constituyentes que tienen alrededor de 9 por ahí, porque dijeron que no se dejaban pautear con nadie. Y acá viene otra diferenciación que me parece positiva, que está tratando de hacer Boric, al decir que esto no es un pauteo, que participaron cabildos y él nombró toda esta lista de participación y que por lo tanto esto es un diálogo y no es un pauteo, y a lo cual se sumó también Jackson, en el fondo tratando de separar aguas con el Partido Comunista. Veníamos con esta idea, con este espíritu, y me da la impresión de que esta vocería del pueblo viene un poco a contestar esto, al decir que ellos no se subordinaban al acuerdo de paz, y ojo que dijeron que no se subordinaban tampoco a ninguna institución del país. ¿Quiénes hacen esta lista de la vocería del pueblo? Son 20, miren lo enredado que son las cosas hoy porque no funcionan como bloque. Son 20 constituyentes de la lista del pueblo, más 14 que se sumaron de otras listas. Es decir, ni siquiera es toda la lista del pueblo, que tienen 27. Y acá viene el petitorio, que es bastante inadecuado. Tú sabes que uso palabras más suave, que parece, no sé si un petitorio o un manifiesto, no tengo idea. Liberación de los presos políticos. Sí. Fin, esto podría ser también la declaración de Karina Oliva. Fin de la impunidad a la violación de los derechos humanos de ayer y hoy. Reparación a las víctimas de violencia de política sexual. Desmilitarización de la macrozona sur. Rechazo al TPP-11 y suspensión de las expulsiones ilegales, entre otros. Esto fue el petitorio. Ahora,
¿Qué cosas tiene interesante esto? Más allá de criticar lo que están diciendo. Uno, que es primera vez que se forma un grupo, más allá de las listas, al interior de la Comisión Constituyente. Pero lo interesante además fue la respuesta del mundo político y también del resto de los constituyentes. Algo muy distinto a lo que uno vio o el ánimo que uno vio en octubre del año 2019. La respuesta transversal del resto de las personas fueron que esa no es la misión que tiene la constituyente, que la institucionalidad es importante y bueno, y así podría seguir diciendo. ¿Quiénes rechazaron esto? Proboste, el resto de los constituyentes, incluso constituyentes que son de izquierda. Entonces, para sacar algo positivo de todo este escenario tan turbulento que estamos viviendo, me parece que, a diferencia de esto de octubre, acá uno ve que se puede empezar a aislar a quienes no creen que la institucionalidad haya que respetarla. Eso me parece que es simbólico, pero a la vez quizá está trazando un camino de lo que pudiera venir en los días cuando se empiece a instalar ya la comisión. Bueno, pues si yo lo dije al otro día de las elecciones, cuando había montones de gente que me decían que venían los comunistas a comerse las guaguas, les dije que esto no era así, que muchos de estos independientes enarbolan puntos que pueden estar, digamos, circulando lo que podríamos llamar la retórica de los tiempos, que no son comunistas necesariamente. Y si tú examinas, bueno, 34 de 155 es el 20%, menos del 20%, y de esos puntos que enarbolan, muchos de ellos son puntos retóricos que no tienen ninguna concreción. Si uno examina ahora el origen, quiénes son los miembros de esos 34, vamos a ver que son recién llegados políticos, que vienen de ciertos sectores, ¿cómo llamarlo? No sé. Y la reacción que tú mencionas, todo eso me indica una vez más que los que se asustan excesivamente por este triunfo de los independientes, creyendo que que son lobos disfrazados de oveja y que aquí viene una invasión de los comunistas, están equivocados, pero están tremendamente equivocados. Y una vez más, con lo que tú dices, se configura, muestra un poco la cara, esta realidad, esta lógica de la realidad, que indica que este no es un país que esté dispuesto a seguir esas líneas. Y por eso que los comunistas se quedan siempre solos, no participan en ninguna cosa, siguen con su 5 o 4% de votación, siguen siendo una camarilla, una secta perdida como los escenos o algo así, y pueden meter mucha bulla y son más coherentes que otros, y claro, y pueden de repente, como hicieron en Santiago, y llevaron a toda su gente a inscribirse en Santiago, pues esto fue preparado, la información de ustedes. ¿Ustedes creen que el Partido Comunista esperó de brazos cruzados a ver qué pasaba en las elecciones de Santiago? Hubo todo un proceso de traslado de militantes y simpatizantes comunistas que tomó varios meses. Ya les voy a contar un día esa historia, porque yo tengo informantes, yo lo he dicho muchas veces y no estoy inventando, en todas partes. Y me han contado. El verdadero país es este país que tú viste en ese como llaman ahora, conversatorio, que me parece una palabra que no tiene sentido, en esa conversación. Ese es el Chile, un Chile que está preocupado de la propiedad del agua, que sea pública o no pública. En realidad, eso es una cosa bien retórica. En el fondo, el agua nadie se la mete en el bolsillo, es un absurdo. Pero en fin, hay un montón de temas. El tema de la violencia sexual, que también, dicha de cierta forma, parece una cosa fanática y extrema, pero que tiene algunos sentido. Tiene sentido. En un país donde vemos incluso gente, digamos, de buen nivel educacional y que le sacan la cresta a la señora. Hemos visto casos en estos últimos días. Entonces, la gente escucha todo eso, ve todo eso y cree que se viene la ola, y no es tal. El país no está para eso, la gente no está para eso. Una vez una persona me lo dijo de una manera que parece muy burda, pero la guardé en mi RAM porque me hizo sentido. Me dijo: este no es un país de $600 per cápita al año, sino un país de 12.000, y eso cambia completamente las cosas. O sea, se generan otros intereses, otras mentalidades, otras actitudes, y por mucho que el tipo que tiene auto, casa y que tuvo a su hijo en la universidad pueda vociferar, como me tocó ver en octubre, gente que se paraba el auto para retarme a mí, y venían con su familia bien vestidos en auto, se notaba que eran personas que habían ascendido socialmente. Esa gente no quiere perder lo que tienen en manos de aventureros políticos. No quieren perder lo que tienen en manos de anarquistas, de demoledores, de primeras líneas, de revolucionarios, de toda esa gente que copan los medios, pero no copan la conciencia del país.
Y por eso que yo creo que van a hacer, y lo he dicho del primer día, van a tener aquí su termidor, que va a ser, afortunadamente para ellos, meramente político, con votos, no con urnas de voto, no de las otras. Van a sufrir un termidor y lo van a sufrir en grande. Pero hasta el momento siguen equivocándose, siguen mirándose entre sí, porque son autorreferentes, se aplauden a sí mismos, ven estas votaciones particulares que tienen muchas explicaciones y sacan las cuentas del gran capitán. Como te digo, lo de la región metropolitana fue preparado minuciosamente, pero como una operación militar, tal como se preparaban esas concentraciones en las plazas durante octubre y noviembre del año 19. Todo fue preparado y muy bien hecho, pero no refleja al pueblo, la ciudadanía, ni ninguna cuestión. La realidad la estamos viendo con estas cosas que dices tú, ese ¿cómo lo llaman ahora? Conversatorio. Esa conversación, lo estamos viendo, lo vamos a ver, yo creo, y lo vamos a ver en las presidenciales, básicamente, y lo vamos a ver en las parlamentarias. Te lo voy a dar vuelta de otro punto de vista para recoger los temores de las personas y hacerme cargo de eso. Es efectivo que la realidad puede finalmente hacerse cargo y encauzar esto. El problema es que en octubre lo que vio la gente es que no es que se impuso la realidad, en octubre se impuso la violencia. En octubre ganó la violencia. En octubre no se pudo controlar el país. Entonces muchos te podrían decir, acogiendo la realidad, decir, ok, sí, puede que la realidad sea aquella, pero si en este país se impone la violencia, entonces estas personas sí pueden avanzar. Ahí te voy a explicar. O quienes no creen en la institucionalidad, efectivamente pueden llegar al poder y pueden seguir avanzando. Sí, eso sería así si ellos adquirieran finalmente lo que todas las revoluciones al final obtienen cuando llegan al final del camino, y es el poder militar, la fuerza letal. Los bolcheviques eran una minoría, pero lograron, gracias a la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, que se desintegró el ejército zarista, pudieron hacerse el poder a balazo limpio. Los revolucionarios franceses aprovecharon que se desintegró el ejército real y se hicieron del poder con amenazas y con violencia. Pero la realidad tiene muchos planos. El plano de la violencia es real, pero hay otros planos más profundos. Es como en el océano. Tú ves las olas, tú ves la espuma arriba, pero hay corrientes profundas. Estas personas, este movimiento en Chile, no van a obtener lo que obtuvieron en Venezuela. No sé si queda clara la cosa, no voy a dar más detalles. En Chile hay algo que no pueden conquistar. No pueden hacerse del poder, no pueden controlar la institucionalidad, esa institucionalidad que usted está pensando. Entonces, al final, la realidad de los sentimientos de fondo de la gente se impone, a pesar de esa primera coyuntura violenta, que yo mismo escribí sobre eso, la insurrección. Pero está este otro plano de realidad, que es mucho más potente, más lento, que responde a fuerzas históricas tremendas, como eso de los $13,000 per cápita, ¿no es cierto?, que determina niveles de vida, niveles de demanda, expectativas, maneras de ver el mundo, que se generalizan y que ponen un tope a estos aventurerismos políticos, a estas insurrecciones, por muy bien organizadas que estén y por muchos éxitos iniciales que obtengan. Éxitos tácticos, pero nunca estratégicos. Oye, sería estratégico si pudieran hacerse del poder militar, voy a decirlo de frentón, como se hicieron en Venezuela, por la completamente distinta estructura de esas instituciones en ese país. En Chile es imposible. En Chile es imposible y lo saben. Entonces, están supeditados en última instancia una y otra vez a recurrir a qué opina la gente en la urna, en los votos, y ahí es donde finalmente van a ser derrotados. Y por eso que se están configurando estos cuadros que tú ves, Nicole. Oye, a propósito de esos cuadros, va a ser interesante pasar el fin de semana. ¿Te acuerdas que el programa pasado analizábamos la lista del pueblo desde el punto de vista de los independientes, de estos movimientos de la calle, que finalmente terminan también convirtiéndose en un partido político si es que quieren realmente participar de la vida política? Bueno, el fin de semana se van a reunir ellos más otros 300 participantes para definir si van a ir a la parlamentaria. Y si es que van a la parlamentaria, la decisión de ellos es si se convierten o no en un partido político. Me acordaba por el tema de
de los chalecos amarillos, va a ser interesante ver cómo ellos van tomando cuerpo después de la vía institucional, si es que deciden entrar a la vía institucional. Y cortito, porque me parece que es una noticia positiva. A propósito del conversatorio, algunos lo analizaban y yo me voy por esa línea de cómo a veces es la sociedad organizada, y yo no estoy hablando acá de los movimientos en la calle, estoy hablando de la sociedad, de los cuerpos intermedios, empiezan a llenar los vacíos que no llenan la política o que no llenan los partidos políticos, y parte de aquello fue este conversatorio que organizó la Universidad Católica, la Universidad de Chile. Y he estado recopilando algunos otros movimientos que me parecen súper interesantes, de gente que antes no hablaba. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama Banco Central Autónomo, y que mandan información, claro, ellos no están en la calle con barricadas, pero mandan información a los constituyentes, levantan información en redes sociales y en la web acerca de por qué es la importancia del Banco Central Autónomo. Y hay otro que a mí me gusta mucho, al cual yo me sumo, que es Movimiento Escuelas Abiertas, que son de apoderados, que se dan cuenta que el tema del cierre de escuelas más bien tiene que ver con la política, con fregar al gobierno, con no tener gobernabilidad y tener todo el país paralizado más que por la pandemia. Y entonces cada vez ha ido creciendo este movimiento de escuelas abiertas, donde se ha sumado gente independiente, gente apoderados que ven que sus hijos están sufriendo por no ir al colegio. Bueno, eso es el punto, pues, tú lo acabas de decir. Ahí tenemos dos planos de realidad, y hay más. El plano de la realidad de la calle, que es cuando usted sale a la calle y ve a un tipo que está gritando o pintando un muro. Ese es un plano de realidad, es real, usted puede tocar a esa persona, usted puede tocar la pintura. Y después hay un plano institucional, que es donde se deciden las cuestiones realmente, el plano institucional. Ya ves tú, la paradoja de que estos movimientos callejeros, llega un momento en que se dan cuenta que hay un límite en lo que consiguen, ya llega un momento en que se empiezan a acabar esos grupos, llega un momento en que se empieza la gente a ir, y entonces ellos mismos empiezan a pensar en organizarse institucionalmente como partido e ir a las instituciones, a los parlamentos, a los congresos, o organizarse de otra manera, porque en ese plano de realidad es donde las sociedades son movidas, manejadas, cambiadas, transformadas o conservadas. No es en la calle. Si en la calle tú no llegas más que a la esquina, y de esa esquina llegas a otra y rompes algunas cosas y saqueas, que es lo que hicieron en octubre, pero lo hicieron precisamente para llegar al plano institucional, porque saben que es así. Los revolucionarios saben perfectamente lo que tienen que hacer. Los otros, si se limitan a la calle, se convierte eso en un motín nomás, se convierte en una revuelta. Y para tener una revolución tú tienes que llegar a las instituciones. Y ahí, en esos planos, y hay muchos más, está el plano psicológico, qué pasa en la mente de la gente. ¿Te acuerdas cuando hablaba yo del desplazamiento de placas tectónicas en una radio? Me estaba refiriendo a este desplazamiento que no se ve, que no sale en los diarios, nadie lo comenta, de cambios de posturas y actitudes y pensamiento de la gente que finalmente se resuelven en una determinada votación, como pasó con la elección de Piñera. Y está el plano de los sentimientos. Hay un montón de planos que se superponen y la realidad son todos esos planos. La realidad es como una torta mil hojas, en realidad. Si uno mira un solo plano, es real, pero hay otros. Y ahora voy a mi segundo bloque, estimados amigos. Recuerden que una de las opciones para manejar sus recursos es tener oro y plata. Y para eso usted entra a compreoro.cl y compra la cantidad que estime de estos lingotes de plata, la plata pura, o la cantidad que estime de estos lingotes chiquititos de oro. Ambos son valiosos, ambos son recibidos en todas partes del mundo, en todas las épocas del mundo. Si usted tiene una máquina del tiempo, lo puede comprobar, vaya al pasado, al futuro, le van a recibir el oro y la plata, y usted lo tiene en la mano, literalmente, por lo tanto, es una reserva completamente que usted controla, 100%. Es una manera de manejar su recurso. La otra forma, y en esto siempre hay que tener distintas opciones, es invertir en Estados Unidos. ¿Y cómo se hace? Lo primero que se hace es entrar al sitio inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana que lo lleva, como lo he dicho, 466 veces de la mano a Estados Unidos. Conocen todo lo que hay que hacer, el aparataje legal, el aparataje comercial, parten ofreciéndole 3.500 franquicias, tienen cientos de ofertas inmobiliarias, le sacan cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios, lo ayudan a formar sociedades comerciales en Estados Unidos. Incluso le consiguen, llegado el caso, una visa de residencia. Inviertaenusa.cl, estimados amigos. Y termino este bloque con SMF, esta empresa que ofrece productos para tener en buenas condiciones toda clase de pisos. Me refiero a toda clase de materiales de piso, parquet, ¿cómo se llama este otro? Parquet flotante creo que se llama, o algo así.
pisos de mármol, de piedra, de cerámica, de baldosas y de pizarra, que con la pizarra, que es una piedra porosa gris, también se hacen fachadas. Quizá usted tenga una fachada con pizarra. Ellos tienen el producto especial para que esa pizarra quede brillante, quede hermosa y más protegida. Donde en SMF los datos están a mi derecha, todo lo que tenga que ver con recubrimiento de pisos, o en este caso de fachada, SMF. Nicole. Oye, me quiero referir, ahora que están aprobando la agenda de los mínimos comunes, con respecto a cómo este gobierno, y ya lo dije refiriéndome a la cuenta pública del presidente, realmente abandonó todas sus ideas o todo lo que significa ser de centro derecha o sus principios o las ideas por lo menos de un modelo de desarrollo. No lo digo por el proyecto de matrimonio de pareja del mismo sexo, ¿eh? Me estoy refiriendo puntualmente a los bonos, las ayudas económicas que está instalando el gobierno, y la manera en que la presentan, la manera en que la informan, la manera en cómo la ejemplifican. Un gobierno de centro derecha que habla que el Estado debe hacerse cargo, por ejemplo, o cómo abandonó la palabra crecimiento. Y atrás quedó esta idea que yo te decía: ¿cómo es posible que esta crisis económica que se levantó producto de las cuarentenas, el gobierno no pueda retomar una agenda mirando la crisis económica, hablando de la necesidad de impulsar el crecimiento, el emprendimiento, la iniciativa privada, de la necesidad, y esa la tenemos, de crecer, de que este país vuelva a ponerse en marcha? Y acá quiero entrar en el tema famoso de las ayudas y las medidas sanitarias, que para mí terminan siendo políticas. En la medida que las cuarentenas se han ido prolongando, y le ha otorgado, me parece, un instrumento político al gobierno, que le ha dado gobernabilidad, le ha dado sentido, le ha dado además proyectos, le ha dado la posibilidad de negociar con la oposición, algo que en octubre del 2019 perdió absolutamente. Este gobierno me da la impresión de que a través de estas medidas ha vuelto a sentir vida política, ha vuelto a sentir que tiene un gobierno, algo que lo había perdido, y que por lo demás cualquier proyecto que enviaban al Congreso iba a ser rechazado o iba a ser totalmente modificado. Entonces, al final, estas cuarentenas que producen la necesidad de la ayuda económica y que producen además el control de las personas, etcétera, le ha dado gobernabilidad al gobierno. Entonces la pregunta que acá surge es, bueno, entonces ¿cuándo va a tener fin esto? Porque empezamos en un círculo vicioso de a más cuarentena, más necesidades de ayuda, más proyectos envía el gobierno, y le quedó gustando lo de los bonos. Mira, el IFE va a llegar a 15 millones de personas. El gobierno hoy y ayer llamando a inscribirse, pero así, inscripción express, o sea, llame ya y le va a caer plata del cielo. Ninguna información con respecto a los requisitos para inscribirse al IFE, ninguna advertencia con respecto a que las personas que reciban dinero que no les corresponde van a tener que devolverla. Nada con respecto a la responsabilidad, absolutamente nada. Lo único que hace el gobierno es llamar a inscribirse al IFE y esperar que le caiga el bonito, y así el gobierno se siente que está cumpliendo y que la gente no le va a dar la espalda. Y este gobierno sabe que la economía no necesita ese nivel de impulso estatal. Mira, cifras récord del Cyber Day que tú hablaste. Creció 57% el Cyber Day con respecto al año pasado. ¿Qué es lo que se compra? ¿Qué se compra uno en el Cyber Day? ¿Qué se compra? ¿Necesidades básicas? No. Ventas de autos, ¿tú sabes que se cuadruplicaron en mayo? Prácticamente hay falta de stock de autos. Hay una encuesta que arroja que la disponibilidad de recursos de los hogares creció 12,7% en el primer trimestre de este año. Sí, bueno, eso entonces, fue la plata de la AFP. Así es, pero si tú le sumas los retiros más todas estas ayudas, el cuadro que tenemos es que finalmente la reactivación de la economía solo se ha hecho a través del gasto, lo que significa deuda, porque para el Estado, para entregar esos bonos, se tiene que endeudar. Y entonces finalmente la pregunta es, si no es la centro derecha, ¿quién va a levantar entonces la frase de volvamos a crecer y cómo vamos a crecer? Porque esto nos va a repercutir, y esto nos va a repercutir en el corto plazo, no en el largo plazo. Y tú sabes la cifra que va abajo, la construcción va abajo. La última cifra de inversión en la construcción ha sido la más baja en 10 años, y así sucesivamente.
Sí, Bueno, bueno, sí, eso es verdad, es muy complicado. Yo no sé cómo van a parar esas medidas, como comenté el otro día. O sea, cuando a la gente que se ha acostumbrado a recibir plata, y yo no digo que no la necesiten, sino que simplemente estoy mencionando el hecho que se acostumbran a recibir maná. ¿Cómo les dice que se acabó el maná? En septiembre, se supone que se acaba ese ingreso familiar. ¿Cómo lo vas a parar? El incentivo que va a haber de los políticos que son una manga de irresponsables, de ganar unos votos diciendo sigamos hasta noviembre, sigamos después hasta febrero, va a ser muy grande. Pero igual creo que el país va a crecer, fíjate. Va a crecer porque yo no me pierdo con los detalles. Yo he leído bastante historia para darme cuenta cómo un país que incluso quedan físicamente total y completamente destruidos, como pasó con Alemania, como pasó con gran parte de Europa, de hecho, en 5 años ya estaban empezando a despegar y en 10 años iban como avión en Europa. El año 55, yo seguí esos datos minuciosamente porque leo mucha historia europea, en el año 55 Alemania, que no había quedado ni siquiera un pueblo chico en pie porque lo habían bombardeado todos los aliados, ya estaban como locos las fábricas que habían fabricado los tanques Tiger y los cañones, estaban fabricando y se habían hecho famosos su Volkswagen. Claro, Alemania es Alemania, otra clase de gente, otra clase de país, otra clase de cultura, pero de todas maneras, las capacidades de reconstrucción nacidas de la necesidad o nacidas del afán de lucro, que bueno que existe porque así se mueve la gente, son muy potentes, son muy potentes. Yo creo que se necesitan unos cuantos incentivos bastante básicos y eso va a ocurrir a pesar, por supuesto, si no existieran estos factores negativos estaríamos en otro planeta, poco menos. A pesar de los déficits, a pesar de la clase de población que tenemos, que no es precisamente la más diligente del mundo, a pesar de esta cultura que se ha instalado los bonos y de las ayudas y del Estado, a pesar de los alaridos de la izquierda, a pesar del estatismo que anda circulando por todos lados, a pesar de eso, este país va a crecer. Va a crecer. Estoy convencido de eso. Señora, tú que me escuchas, Virgen del Carmen. Yo creo que sí. Efectivamente va a crecer, además la base de comparación con el año pasado es baja. No, y todos los índices muestran que va a crecer, pero algunas diferencias. Yo lo decía, yo estoy hablando desde el punto de vista político y económico. Y desde el punto de vista político, lo que estoy hablando es que el manejo de la pandemia y el cómo se hace, le ha dado al gobierno sí, claro. La gobernabilidad en su último año, algo que él no esperaba. Entonces, el cómo al final deciden cortar las cuarentenas o cortar el control o cortar las limitaciones, yo me lo cuestiono porque efectivamente le ha dado un tema al gobierno. Sí, van a tener que cortarlo igual. Van a tener que cortarlo igual porque tiene un límite esa política, porque llega un momento en que se empieza a gastar. Llega un momento en que las cifras de contagiados y todo que van a caer abruptamente. Acuérdate lo que estoy hace tiempo prediciendo, agosto, septiembre, se van a ver cambios brutales en las estadísticas y ya no va a haber no va a haber agua en esa piscina. Okay. Va a estar además la campaña electoral lanzada, vamos a entrar a otras lógicas. Así que sí, le ha servido al gobierno hasta cierto punto, no sé si para la gobernabilidad, pero para aparecer como gobernante. Pero no va a poder, digamos, perpetuar eso. Por último, porque el gobierno se tiene que ir, así que... pero eso falta mucho. Ahora, también la pregunta sería, ¿qué va a hacer el próximo gobierno con esta cuestión? Pero yo creo que no se le va a plantear al próximo gobierno esta cuestión porque vamos a estar en otra, el próximo año vamos a estar en otra de todas maneras, eso te lo doy firmado, salvo que se produzca otra situación tan abrupta y brutal e imprevista como fue el COVID-19, no sé qué podría ser, una guerra, un aerolito, un terremoto brutal, un acabo mutuo, no sé. Voy a terminar desde el punto de vista que tú agarraste, Fernando, con respecto a Europa, y es así, y efectivamente mencionaste la diferencia que hay del desarrollo en Europa para poder levantarse, y me parece que esa diferencia la ha reflejado también la pandemia. ¿Qué es lo que ha hecho Europa? Mira, al final, en el conteo de gente fallecida, infectados, vas a ver que todos los países democráticos y que informan correctamente, si es que se informa correctamente, más o menos tienen las mismas cifras proporcionadas a su población. Pero ¿qué es lo que ha hecho Europa? Europa apenas viene el verano, sabe que se tiene que poner en marcha independiente de las cifras y tiene que abrir el verano porque si no, la economía va a caer y se pone en marcha. Europa cerrado, abres, cerrado, abre. En el fondo se caen, se levantan. Pero siempre la perspectiva ha sido el cómo seguir avanzando con el virus. Si el virus no va a desaparecer de la noche a la mañana, y acá la perspectiva es todo cerrado, nadie sale hasta que no exista ningún tipo de riesgo. Y esa es la diferencia
que me parece que a lo mejor los años en Europa de las guerras han sabido levantarse encima de los bombardeos. Uno a veces ve imágenes de las guerras, de cómo abren locales chiquititos. Yo he visto unas imágenes espectaculares, la Segunda Guerra Mundial, unas panaderías en Inglaterra abiertas mientras los estaban bombardeando, y uno dice, bueno, así es en el fondo. Así es en todas partes. Lo que pasa es que en Europa, fíjate, bueno, en Europa al principio cerraron más que en Chile, ¿eh? En Francia yo tenía contacto con una persona que ya después no me escribió más, parece que se molestó conmigo y nos reprochaba que nosotros no nos habíamos cerrado más y ellos estaban cerrando todo. Lo que pasa, hay un detalle muy sencillo, porque los europeos se tienen que abrir más ahora que llega el verano. Para Europa en su conjunto, especialmente para Italia, España y también en parte Francia, el turismo es una industria tan fundamental como para nosotros el cobre. Nosotros no somos un país turístico, nosotros no necesitamos abrirnos al turismo. El turismo es una fracción menor de los ingresos de Chile. Acá tenemos otra cosa que hace el papel de turismo, que es el cobre, y que están funcionando. Nunca paró aquí la producción de cobre, Nicole. En ningún momento se paró Chuquicamata, que yo sepa. No, en ningún momento. Hicieron. La oposición hizo, ¿eh? La oposición pero no paró. Entonces, claro, nosotros, si fuéramos un país turístico, te aseguro que estaríamos viviendo una cosa bastante parecida a la de Italia, que viven del turismo. Europa entero es un museo que vive del turismo. Si tú has estado en Europa, yo sé que tú has estado en Europa, yo he estado en Francia y en Inglaterra, y tú lo que ves en las calles, cualquier persona que va a esos países, son turistas. Uno no encuentra a los franceses ni a los ingleses, uno encuentra coreanos y chinos sacando fotos. Viven del turismo, todos los negocios de Londres viven del turismo. Gran parte de París vive del turismo. Gran parte de Italia, Roma, Venecia, Florencia, todo vive del turismo. No pueden, así se venga el mundo abajo, parar eso, porque entonces simplemente esos países especialmente en Italia, no sé si has visto, Venecia es entero turismo. No, al punto tal, es tan extremo que incluso algunos venecianos están reclamando, porque es demasiado turismo ya. No sé si has visto unas imágenes de unos italianos reclamando porque estaban entrando por uno de los canales de Venecia unos tremendos barcos repletos de turistas, pero esos mismos que reclamaban viven de esos turistas, pues eso es lo divertido. Claro. Yo di el ejemplo del turismo porque es lo que viene ahora, pero en general lo que intenté reflejar es cómo a lo largo de estos años y medio de la pandemia cierran, abren, pero vuelven a ponerse en marcha. Ahora, quizá el ejemplo que lo refleja de una mejor manera es Estados Unidos, porque Estados Unidos prácticamente no ha cerrado y las cifras en un momento han estado muy malas y después vuelven a recuperarse y tienen niveles de vacunación muy buenos, pero nosotros también. Entonces, quizás Estados Unidos es un buen ejemplo porque lo tenemos más cerca de cómo es un problema de mentalidad también. Por supuesto. Y ahora les cuento, estimados amigos, que si usted quiere, a propósito de abrir negocios, abrir colegios, y quiere abrirlos con toda tranquilidad y que usted está haciendo todo lo necesario para evitar problemas, Lotus Air, estos aparatos que ve a mi lado, el último alarido de la tecnología norteamericana, hecha en conjunto con los científicos y los técnicos de la NASA, nada menos. Lotus Air, estos aparatos producen peróxido de hidrógeno permanentemente por un proceso muy complicado, pero no es necesario conocerlo. Y usted puede estar al lado de esa máquina, no hay ningún problema, pero todos los patógenos que están en la atmósfera son destruidos. No solo el COVID, todo, la influenza, el virus del resfrío, los microbios, los patógenos, los hongos, todo cae patas para arriba, todo es destruido y usted puede estar al lado. Si usted quiere asegurarse que su colegio, que su bar o que su restaurante o lo que sea va a estar bien, Lotus Air, estimados amigos, este dispositivo ha sido aceptado y aplaudido, diría yo, por todas las agencias de certificación tecnológica del mundo. Lotus Air. Y Lavo Club, ya sabe, ¿quiere usted lavar bien su vajilla? Pregúntenme a mí qué es lo que uso. Pregúntame, Nicole, ¿qué uso yo? ¿Qué es lo que usas, Fernando? Lavo Club y mis pobres y mis manos que no les pasa nada a pesar de que tengo una piel de mierda. Esa es la palabra que con todo se me irrita. Pero este detergente es hipoalergénico, no me pasa nada y lavo 2 veces al día. Hay un detergente para la ropa también. Los productos son hipoalergénicos, biodegradables, no molestan el medio ambiente. La empresa le trae el producto, se lleva los envases vacíos, por lo tanto tampoco jode al medio ambiente con envases de plástico botados en un basural. Todo amistoso con el medio ambiente, excelente detergente en la loza, excelente detergente en la ropa. Hay también un suavizante para acompañar al detergente.
Todo, póngase en contacto con Lago Club, conviértase en cliente de Lago Club y además va a estar apoyando una empresa chilena con químicos chilenos, trabajadores chilenos, distribuidores chilenos, todo chileno. Y continúo con Controller, que también son chilenos. Estos eran unos contadores auditores que trabajaban en una empresa norteamericana grande, 20 años examinando los sistemas de gestión. Decidieron fundar su propia empresa, que es Controller, y hacen lo mismo en Chile. Revisan el área de gestión de su empresa, encuentran los problemas, le dan la solución y su empresa queda funcionando mucho mejor. Y eso es lo que se necesita hoy en día para no solo sobrevivir en estos tiempos, sino incluso prosperar. Porque en los tiempos difíciles, Nicole, como tú sabes, no es solo cuestión de salvar el pellejo, sino que a veces los que lo hacen mejor, les va mejor que nunca. Les va mejor que nunca porque hay otros que no les va tan bien, entonces ahí los mejores destacan más. Tenga su empresa funcionando al 100% con Controller. Y terminando este bloque, les recuerdo que el papeleo notarial que toma tantas horas normalmente va a tomarle solo unos minutos. Si usted hace uso de notariospress.cl, llena todo el papeleo de su documento en el sitio notariospress.cl. Notarios Express, una vez que usted les manda la información, se encargan del trámite y usted tiene que ir a la notaría solo a firmar. Cuestión de minutos en vez de ser cuestión de horas. Cualquiera que lo haga, lo ha comprobado, lo comprobó la Nicole, lo comprobó mi mujer, lo comprobé yo, lo ha comprobado todo el mundo, que es así. Notariospress.cl. Y volvemos con nuestra estimada amiga y colega Nicole Rodríguez. ¿Qué más tiene usted ahí en carpeta? Sí, vámonos con un tema que está súper interesante y que va a estar también marcando pauta en los próximos meses. Y tiene que ver con la discusión en torno a los impuestos que debieran pagar las grandes tecnológicas. Esto me refiero a Amazon, Apple, Microsoft. Y es súper interesante porque si ustedes revisaran algo que yo sí hice, la discusión que se venía dando hace 10 años atrás, y que no se ponían de acuerdo porque algunos querían cobrar ciertos impuestos en sus propios países, etcétera. Bueno, el COVID finalmente terminó por acelerar esto y los ministros de Finanzas o de Economía del G7 por fin pudieron llegar a un acuerdo en el cual se les va a cobrar un impuesto único del 15%, esto aludiendo a que se necesitan más recursos por la crisis económica y para frenar la elusión de estas empresas que han podido eludir los impuestos en prácticamente todos los países. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que tributar donde vendan sus productos, no donde tienen su sede. Y esto lo hace interesante porque recuerden que estas empresas, a diferencia de lo que eran las empresas del siglo XX o del siglo XIX o en el proceso de industrialización, no tienen territorio, no tienen ni siquiera empleados en un solo territorio. Son empresas que se pueden ir corriendo de país en país con una sede y si uno le pregunta, por ejemplo, a empleados de Google dónde trabajan, por dar un ejemplo nomás, hay algunos que trabajan y viven en África, otros viven en Asia, otros viven en Estados Unidos. Entonces, son empresas terribles, muy difíciles de poder configurar. Bueno, esta crisis económica finalmente lo aceleró y ya hay un acuerdo y cuando vean, ahora viene la reunión del G7 el 11 de junio, van a ver que se va a firmar este acuerdo y vamos a ver cómo van a reaccionar estas empresas. Ahora, ¿por qué es importante más allá de que se les pueda recaudar impuestos? Uno, porque con estos pequeños cambios, ya les voy a nombrar otro, estas empresas están cambiando su naturaleza. Recordemos que desde su origen se levantaron como este sistema universal de acceso gratuito, donde no hay fronteras, donde hay libertad de expresión, de información, donde finalmente terminan siendo un foro mundial. Pero el hecho de que ya les cobren impuestos les cambia un poco el sistema tributario de ellos, la configuración tributaria. Y por otro lado, tenemos todas estas especies de tribunales que han ido conformando para poder crear ciertos filtros que los gobiernos le fueron exigiendo. Por ejemplo, Twitter conformó un grupo que se supone que es independiente, que te advierte cuando hay desinformación o te advierte o cierra cuentas cuando consideran que no son adecuadas. Mira lo que pasó con Facebook y Trump. Después del asalto al Capitolio, todos saben que le cerraron las cuentas indefinidamente. Hace pocos días, este grupo independiente de Facebook decidió que Trump iba a tener su cuenta suspendida por 2 años. Ya no es indefinido. Ahora uno se pregunta, ¿solo Trump es el más malo del mundo, que solo a él le confiscan la cuenta y se la cierran? O sea, hay unos dictadores en África, tenemos al mismo Partido Comunista Chino, hay violadores de derechos humanos.
los reales, digamos, y ellos sí tienen cuenta, y solo Trump es la persona que va a tener cuentas cerradas por 2 años. Bueno, y es súper interesante lo que se está dando, porque estos son reacciones en cadena. Miren lo que hizo Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida. Firmó por primera vez un proyecto de ley que se llama anticensura, que permite a la gente, a los particulares, demandar a las Big Tech. Él lo llama su cruzada por la libertad de expresión. Y el proyecto le va a permitir a las personas demandar y acudir a la justicia si consideran que los censores de Facebook, de Twitter y de todas las otras redes actuaron inconsistentemente, digamos. Ahora, cualquiera me puede decir, pero Ron DeSantis es republicano, acá hay una mirada de defensa de Trump, entonces se entiende el proyecto de ley. Bueno, es cierto, puede ser por esa parte, pero también es cierto, como les mencionaba antes, que Trump es el único prácticamente líder mundial que tiene su cuenta cerrada y que está bloqueado por las grandes tecnológicas y por las redes sociales. Por lo tanto, acá ya no siquiera estamos hablando de un filtro, estamos hablando de discriminación y de vetar a una persona directamente. Entonces, estas dos cosas que les estoy contando con respecto a la censura, con respecto a esta ley y con respecto a los impuestos, a medida que empieza a caminar, me parece que va a ir desfigurando estas empresas y estas tecnológicas, y se van a empezar a constituir de una manera un poco diferente a las que las conocimos originalmente. Bueno, es un cambio global, mundial, que creo que lo he tocado muchas veces, o quizás a la pasada nomás. Evidentemente vamos a la construcción de un mundo distinto, donde todos los parámetros que todos tenemos se están empezando a convertir en obsoletos. Libertad de expresión, o las empresas entendidas como entes que buscan solamente el lucro, pero pagan unos impuestos, pero en el fondo las lógicas de ellos es el profit solamente. Ahora empieza a establecerse como un paradigma y estándar para medir todo, incluyendo a quién le censuramos y le quitamos la Facebook y a quién no. Otro concepto que es simplemente la mantención del orden social. Y para eso tú tienes que controlar a la gente, tú tienes que acallar a los que pueden meter bulla, no necesariamente a los asesinos que matan a unas personas, pero no perturban el orden social en su conjunto. Trump sí, desde el punto de vista de quienes manejan las cosas. Empiezas a entender cómo funciona la sociedad china, empiezas a entender la multiplicación de las cámaras de vigilancia, de las bases de datos, de las grandes empresas tecnológicas que saben todo de tu vida y que financian determinados candidatos. Se está configurando un mundo distinto, completamente diferente, por necesidad histórica, y por lo tanto las reacciones a eso, por razonables que a uno le parezcan, por legítimas que a uno le parezcan, no tienen eficacia. Es un poco, pero ya no hay tiempo, voy a mi último bloque porque si nos pasamos la hora. Lo hablaremos en otro programa, o lo hablaré un día sábado, qué clase de mundo se va a constituir, que a uno le puede gustar o no, pero en todo caso es lo mismo, porque las generaciones que lleguen, Nicole, no van a conocer otra cosa y les va a parecer esa la norma. Esa es lo que llaman la nueva normalidad. Un mundo controlado, donde las empresas son privadas todavía, pero son ordeñadas de otra manera por el Estado. Es un proceso que se ha visto en otras historias civilizacionales. Algún día voy a hablar de cómo ocurría esto en los finales de la civilización clásica, porque también ahí se dio un momento en que el rico empezó a sufrir lo que se llamaban en esa época las liturgias. O sea, tú eras rico, pero estabas obligado de una forma u otra a entregar buena parte de tu riqueza al demos, al pueblo, de una forma u otra. Tenías que hacerte cargo de montones de gastos, pues ya no era cuestión de que fueras rico y tú no habías matado a nadie y eras, por lo tanto, libre de gastar tu plata como querías. No. Si tú querías mantenerte dentro del orden social, querías mantener algo lo que tú tenías, querías seguir siendo lo que eras, tenías que asociarte al bienestar del resto de la población de una manera distinta. Esto es un fenómeno muy interesante y lo voy a examinar otro día, pero antes de eso, cómo se repite la historia es muy interesante. Es como una espiral, cada vez más grande, más complicada, pero se repiten las mismas, ¿cómo llamarlas? Las voy a llamar las constantes en tensores. Para los que saben matemática me entienden lo que estoy diciendo. Y parto con KM millas, amiga. Si usted tiene kilómetros acumulados en empresas aéreas, entre a kmmillas.cl y conviértalas en dinero antes que la empresa aérea se la convierta en un cero, que es lo que hacen cada cierto tiempo. kmmillas.cl. Si usted tiene unos niñitos que quiere convertirlos en personas pensantes, entre a espacioajedrez.com y métalos al mundo del ajedrez comprándoles ese hermoso tablero con esas hermosas piezas, el manual, el reloj digital,
con 3 licencias cada producto para entrar a espacio ajedrez y aprovechar muchos más servicios, este es el momento de tomar a los niños antes que los agarre esta máquina de destrucción cerebral que es los medios de comunicación de hoy en día, las pantallitas. Póngalos a jugar ajedrez, se van a divertir además, esto no es una tarea pesada, no es como aprender órgano o tocar el clavecín, es entretenido, van a desarrollar sus funciones cerebrales superiores. Y otra forma de desarrollar las funciones cerebrales superiores es aprender cosas. Por ejemplo, inglés. Aprenda inglés de una buena vez en entrenainglés.cl. ¿Cuál es la diferencia con otras academias? Que las clases son hechas por profesores que saben inglés, que saben enseñar, y las clases son online, que son mucho más potentes. Entrenainglés.cl. Y termino con aquello que me mantiene a mí tranquilito aquí en mi pieza, sin humo, sin olores, que es Climo, que está funcionando a 21 grados. Hoy día está un poco más frío, 21 grados. No hay ni un ruido, no hay contaminación, no hay humo. La cantidad de electricidad que gastan es muy inferior a cualquier otro sistema. Yo ya estoy ahorrando plata hace rato. Toda la inversión que hice, que era bastante al alcance de cualquier persona normal, ya la pagué. Con todo lo que he ahorrado en los gastos que tenía antes en calefacción, estoy al otro lado. Así es que miclimo.com, estimados amigos, y ahora, lamentablemente, estimada amiga, nos hemos pasado bastante del tiempo que yo considero que es razonable. No podemos abusar de la paciencia del público, ¿no? Así Déjame, es que, sí. ¿quieres algo más? No, Ya, dime. solamente muy cortito, y estábamos hablando de las restricciones, la cuarentena, y en medio de todo este escenario en que la gente no puede salir, el presidente Piñera anunció su gira, su primera o regreso a hacer gira internacional el 22 de junio. Acuérdate que el estado de excepción termina el 30 de junio y hasta el minuto, porque no nos han informado lo contrario, si tú sales del país tienes que volver, estar en una residencia sanitaria, obligado, hacer una serie de trámites. Entonces, uno se cuestiona un poco y decir, bueno, ¿cómo es que el presidente va a salir de viaje con estas medidas de excepción, con las fronteras cerradas, para hacer un viaje que él dice poder hablar de los derechos humanos, mira tú, y poder reunirse con personas que uno dice, a ver, ¿para qué está haciendo este viaje? ¿Lo está haciendo para poner a Chile en el escenario mundial o lo está haciendo para poder ver en qué plano internacional está él como figura? Esa es la pregunta que dejo planteada. Yo creo que está preparando su salida, de salir en paz, habiendo enterrado el hacha de guerra con todos sus enemigos, habiendo pagado los tickets, las pólizas de seguro. Yo creo que está en eso. Bueno, y ahora, ¿no? Sí, pero eso será para otro día, ¿no? ¿Cuáles serán las motivaciones que funcionan en el mate de don Sebastián, que le tocó dura por Dios que le tocó pesar la compañera de baile, ¿eh? Le tocó la fea, la gorda, la chueca, la que tenía litosis, le tocó todo bailar muy mal. Y eso sería todo, estimados amigos, será hasta mañana yo solito, pero en fin, el próximo jueves otra vez con Nicole Rodríguez. Que estén muy bien, chao, chao.